Dios bendiga a todo su pueblo. Su servidor, Francisco Ramírez, predicador de la Iglesia de Cristo en Dolores Hidalgo, Guanajuato. Listo ya para transmitir en este día jueves el mensaje de amor para salvación con el programa Y conoceréis la verdad. Palabras de nuestro Señor Jesucristo allá en el Evangelio según Juan, en el capítulo 8, versículos 30 al 34. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Vamos, mis amados hermanos, a iniciar con una oración para encomendarnos en las manos de Dios y pedirle su guía y pedirle su ayuda al momento de exponer el mensaje de amor para salvación. Oremos. Bendito Dios y Padre eterno, creador del cielo y de la tierra, dador de la vida. Tú, Padre, que creaste el cielo, la tierra, el mar y todo cuanto en ellos hay. A ti, Dios omnipotente, sea la honra y la gloria, la hermosura, la magnificencia y la potestad. Estamos, Padre, tus hijos delante de ti en tu presencia, orando a ti, Señor, con el único propósito de agradecerte la vida, la salud y de agradecerte las bendiciones que tú nos das día con día. Tú nos concedes tener un techo, un hogar, una familia, un abrigo, calzado en nuestros pies, vestido en nuestro cuerpo, nos alimentas. Tú provees para nosotros, Padre, un ingreso para poder sustentar nuestro hogar, nuestra familia. Agradecemos, Padre, que tú eres bueno, misericordioso y compasivo, que no nos has pagado conforme a lo grande de nuestras iniquidades, sino conforme a lo grande, Señor, de tu bondad, de tu misericordia. Te queremos agradecer, Señor, que tú eres bueno con nosotros. Queremos suplicarte, Padre, también, que bendigas el estudio de tu palabra que tendremos en este momento. Que seas tú, Padre, quien nos guíe en el estudio, que sea tu palabra expuesta con claridad, de una manera franca, de una manera humilde, sencilla, de una manera precisa, Señor. Que llegue a la mente y el corazón de cada uno de aquellos quienes nos están escuchando. Que sea tu palabra predicada con amor, con sencillez, con humildad, y que concedas a tu siervo, Padre, el dar un mensaje fiel de tu palabra. Que seas tú quien hable por tu siervo y no tu siervo hablando. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Muy bien, hermanos. Entonces, empecemos con nuestra segunda parte del estudio. ¿Cuál sería la situación del hombre sin la Biblia? A manera de repaso, hermanos, el día martes veíamos que sin la Biblia el hombre ignoraría su origen. Es decir, que hay un Dios todopoderoso, omnipotente, sabio, que diseñó y creó con solo su voz, con solo dar el mandamiento. Y también, hermanos, el hombre ignoraría que el hombre fue hecho a imagen y semejanza de este Dios, diferente a los demás seres vivos. En segundo lugar, hermanos, sin la Biblia el hombre ignoraría que tiene un alma que es inmortal. ¿Y cómo es que ésta, a causa del pecado, está separada de Dios? En tercer lugar, hermanos, veíamos que sin la Biblia el hombre ignoraría cuánto vale su alma. Mirábamos, hermanos, que nuestra alma fue rescatada del pecado, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha, destinado desde antes de la fundación del mundo por amor a nosotros, y mediante el cual nosotros ahora creemos en Dios, y por medio de él nos acercamos a Dios. Veíamos, hermanos, cómo es que la dádiva del Padre fue su propio Hijo. Él no dudó, no vaciló en darnos a su propio Hijo, y lo dejó morir en la cruz porque amaba nuestra alma, esa alma que es eterna, que es inmortal, que es invisible y que está dentro de nuestro cuerpo. También, hermanos, nosotros podíamos ver con claridad con respecto al sacrificio que nuestro Señor Jesús hizo. ¿Cómo es que Pablo dice en Gálatas 2:20, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí? Jesús, hermanos, siendo Dios, se hizo carne.
se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Veíamos, hermanos, que su muerte fue vicaria. Él murió por nuestros pecados. Él fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Aún así, Él fue voluntariamente a la cruz, ocupando nuestro lugar. Veíamos, hermanos, que el Señor Jesús resucitó y ascendió a los cielos. Y aún vive y reina por los siglos de los siglos a la diestra del Padre, viviendo con un solo propósito, dice Hebreos 7:25, viviendo siempre para interceder por nosotros. Ahora, hermanos, nos corresponde el punto número 4. Sin la Biblia el hombre no sabría dónde pasará la eternidad. Quiero, hermanos, que veamos algunos pasajes. Dice la palabra de Dios en Eclesiastés capítulo 7 y versículo 20 de la siguiente manera. Eclesiastés capítulo 7, el versículo 20. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. ¿Se fija usted? No hay un solo ser humano sobre la tierra. Por supuesto, estamos hablando de personas adultas, de personas que ya perdieron su inocencia, de personas que ya conocen lo que es bueno y lo que es malo. Dice aquí, no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. El versículo 29, hermanos, dice el proverbista Salomón, he aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Dios verdaderamente vio lo que había hecho, incluido el hombre, y vio Dios que era bueno en gran manera. Pero algo pasó. El hombre perdió su inocencia. El hombre decidió entregarse al pecado, quedando así separado de Dios por toda la eternidad. Vamos, hermanos, a ver algunos pasajes que enseñan con respecto a este hecho, el hecho de que el pecado nos separa de Dios. En Romanos capítulo 3 y versículo 23 dice ahí, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. En el capítulo 6 y versículo 23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 6, y el versículo 9 y el versículo 10, hermanos, nos dice lo siguiente. Primero a los Corintios capítulo 6, versículos 9 y 10. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿Se fija usted? Aquí encontramos una lista de personas que cometen pecado y que por causa de estos pecados, por causa de estas actividades, por causa de este estilo de vida, no entrarán en el reino de Dios. En el libro de Gálatas, hermanos, en la carta de Pablo a los Gálatas, también se menciona una lista semejante. Fíjese usted. Gálatas capítulo 5, dice la palabra de Dios en el versículo 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, hermanos, claramente hay personas que no van a heredar el reino de Dios. Fíjese bien, la palabra de Dios es verdad, la palabra de Dios no miente. Por eso su servidor le invita a que siempre tenga usted una Biblia a la mano, que usted pueda en verdad tomar buenos apuntes y que todo lo que su servidor está enseñando a través de estas lecciones que nuestros hermanos hacen posible,
a través de esta plataforma, de este mensaje de amor para salvación, que llegue a ustedes, que ustedes, hermanos, lo analicen de manera seria, que ustedes no solamente escuchen, sino que en verdad vayan a los pasajes, que los encuentren, que los lean, que los investiguen, para poder saber si su servidor está hablando conforme a la verdad de Dios o si yo lo estoy inventando de mí mismo. Hermanos, la palabra de Dios nos va a juzgar en el día del juicio final. La palabra de Dios es la norma en base a la cual nosotros seremos juzgados, particularmente el Nuevo Testamento. Y aquí, hermanos, la palabra de Dios nos enseña una lista de personas que practican ciertos pecados que no van a heredar el reino de Dios. Yo ruego al Señor que ninguno de estos pecados usted los practique. Es mi oración a Dios que seamos santos, porque sin santidad nadie verá al Señor. Es lo que dice Hebreos 12:14. Ahora, hermanos, acompáñenme a más pasajes. Por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 20, versículos del 11 al 15, la palabra de Dios señala, hermanos, algo muy interesante. Fíjese bien. Apocalipsis capítulo 20, los versículos del 11 al 15. Voy a leer desde un versículo antes, hermanos, el versículo 10. No estaba considerado, pero creo que es importante leer desde el versículo 10. Fíjese bien. El diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Este pasaje, como usted sabe, es un paralelismo de idea, de pensamiento, con 2 Tesalonicenses 1 del 6 al 10, donde habla cómo es que nuestro Señor Jesús, cuando venga en su segunda venida, va a dar pago a todos aquellos quienes persiguen a la iglesia de Dios. Por supuesto, aquí incluye también a Satanás, el diablo, e incluye también al falso profeta, todo aquel que enseña una falsa doctrina. Versículo 11. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se haya inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Podemos ver claramente, hermanos, cómo es que hay un lugar que la Biblia describe como el lago de fuego y azufre, que la Biblia describe aquí como la muerte segunda. Estamos hablando, hermanos, del infierno. Hay un lugar literal. Ahora, no se confunda. Este cuerpo físico que ahora tenemos no es lo que irá a ese lugar. Muchas personas se burlan de cuando nosotros los cristianos hablamos conforme a la palabra de Dios con respecto a un castigo eterno, diciendo que si fuera cierto que fuéramos lanzados al infierno, a un lago de fuego, inmediatamente moriríamos. Bueno, es que este cuerpo físico, hermanos, va a ser destruido. Y las personas, hermanos, la palabra de Dios lo enseña con diáfana claridad, seremos transformadas. E incluso, si ya estamos muertos, seremos resucitados y transformados. Por eso su servidor leía el día martes, 1 Corintios capítulo 15, hablando de la resurrección de los muertos, hablando de cómo es que hay diferentes clases de semilla y de cuerpo. Ahora, hermanos, dice la palabra de Dios allá en el Evangelio según Juan, en el capítulo 5, en el versículo 28 y 29 de la siguiente manera: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros
oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. ¿Se da usted cuenta? Hay personas que están muertas ahora. Incluso nosotros pudiéramos estar muertos para cuando Jesús venga. Ese día se escuchará la voz de Jesús. Y todos los que estén o estemos en los sepulcros, saldremos a resurrección. Este cuerpo será transformado. Usted lo puede volver a leer en 1 Corintios 15, del 34 hasta prácticamente el versículo 57. ¿Cómo es que este cuerpo será transformado en un cuerpo incorruptible, en un cuerpo glorioso, para recibir vida eterna o bien condenación que será eterna en el lago de fuego y azufre? En Mateo capítulo 25, hermanos, un pasaje muy conocido, quiero que lo leamos, por si hubiera entre nosotros personas que son nuevas en el estudio, ya sea recién convertidas o personas que han tenido a bien escucharnos, quizás su primera vez, que puedan leerlo. Es Mateo capítulo 25, versículos del 31 hasta el versículo 46. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo, o en la cárcel, y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber. Fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: De cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. 46. E irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Entonces, hermanos, verdaderamente hay un castigo eterno y verdaderamente hay una vida eterna. El versículo 34 nos dice dónde será esa vida eterna. Entonces el rey dirá a los de su derecha: Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Ya también, hermanos, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, Jesús dijo unas palabras maravillosas, de mis textos de la Biblia que más me gustan. Una esperanza viva. Dice Juan capítulo 14, versículos del 1 al 3. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, hablando del Padre, creed también en mí, o sea Jesús. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Versículo 6. Jesús le dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, mis amados hermanos, amigos, familia y demás radioescuchas, en verdad, solamente hay dos lugares donde podemos estar: en el cielo o en el infierno. En el día en que Jesús venga, en el día en que sea la resurrección de los muertos, en el día en que nuestros cuerpos sean transformados,
Solamente habrá dos lugares a donde podemos estar. Ya leíamos, hermanos, nosotros el día martes, cómo es que tenemos un alma que cuando muere no va directamente al cielo ni al infierno, va a un lugar de espera llamado Hades, el cual se divide en el seno de Abraham, que también es llamado en la Biblia como paraíso o tercer cielo y lugar de descanso, o va al lugar de tormento. Y hay una gran cima en medio de ambos. Sin la Biblia, pues, hermanos, el hombre ignoraría su origen. Sin la Biblia, el hombre ignoraría que tiene un alma. Sin la Biblia, el hombre ignoraría cuánto vale su alma, la dádiva del Padre y el sacrificio de Jesús por nuestros pecados en la cruz. Sin la Biblia, número 4, el hombre no sabría dónde pasará la eternidad. Y finalmente, y número 5, hermanos, sin la Biblia, el hombre no sabría qué hacer para ser salvo. Ya hemos leído, hermanos, Romanos 3:23, donde la palabra de Dios dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y ya hemos leído también Eclesiastés 7:20, donde dice que no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Ya hemos leído también Eclesiastés 7:29, donde se nos dice que Dios hizo al hombre recto, pero el hombre buscó la manera de pervertirse. En Génesis 8:21, hermanos, la palabra de Dios es clara en que el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Entonces, si usted es pecador, usted entiende que tiene pecado en su vida y que irá al castigo eterno, y verdaderamente le preocupa, realmente le interesa ese asunto de la salvación, déjeme decirle que el plan de salvación consiste, número 1, en oír la palabra de Dios. En Romanos capítulo 10 y versículo 17, la palabra de Dios dice así. Romanos capítulo 10, versículo 17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, la fe viene del oír. Dice Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Dios es necesario que crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, hermanos, la fe es necesaria para agradar a Dios, pero la fe no viene sino por el oír. La única manera en la cual usted y yo podemos tener fe en Dios es por lo que la Biblia dice, por lo que la Biblia, la palabra de Dios, enseña. Quiero que me acompañe a otro pasaje, es Santiago capítulo 1. Aquí en Santiago capítulo 1, hermanos, la palabra de nuestro Dios nos enseña así. Santiago capítulo 1, versículos del 19 al 22. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. ¿Se da usted cuenta? La palabra de Dios es como una semilla, es depositada en el corazón de la persona, y la persona que de verdad escucha, que de verdad atiende, esa semilla de la palabra de Dios tiene poder para salvar el alma de la persona. Dice el versículo 22, pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Entonces, mis amados hermanos, el hombre debe oír con fe. Debe oír con fe. Es de hecho, hermanos, la fe, el segundo punto, o lo que el hombre tiene que hacer para ser salvo. Primero oír, para que la fe venga. Dice la palabra de Dios, hermanos, allá en Efesios capítulo 2 y versículo 8. Pasaje muy claro y muy sencillo, aunque también muy torcido y muy manoseado por los falsos maestros. Dice Efesios 2:8,
porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Entonces, hermanos, el hombre necesita de fe para poder ser salvo. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Regresando ahí a Romanos capítulo 10, hermanos, pero ahora los versículos del 8 al 10. La palabra de nuestro Dios nos dice así, Romanos capítulo 10, los versículos del 8 al 10. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Se fija usted? Dice Pablo, esta es la palabra de fe que predicamos. Si creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Con el corazón se cree para justicia. Entonces la fe es esencial para ser salvo. Pero como ya vimos en Romanos 10:17, la fe no viene sino por el oír. Y el oír, la palabra de Dios. Ahora, hermanos, además de oír, y además de creer, además de tener fe en Dios Padre, en Dios Hijo, en el sacrificio de su Hijo Jesús, como ya lo vimos el día martes, el hombre, hermanos, necesita arrepentirse de todos sus pecados. Mire, quiero que me acompañe a Lucas 24, 46 al 47. Aquí en Lucas, hermanos, encontramos la gran comisión. Usted recordará Mateo 28, 18, la gran comisión, al decir: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Podrá recordar usted Marcos 16, 15 al 16. Y les dijo: id y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Pero un texto un poquito más olvidado, que también habla de la gran comisión, es Lucas 24. Y aquí en Lucas 24, 46 está escrito: y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. ¿Se fija usted? Primero se nos habla de la gracia, la dádiva del Hijo, el sacrificio del Hijo en la cruz. ¿Cómo es que éste murió por nuestros pecados, fue sepultado y fue resucitado? Así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Esa es la parte de Dios, la parte que Dios hizo para hacer posible el perdón de nuestras culpas, el perdón de nuestras iniquidades y pecados, para hacer posible la salvación de nuestras almas de la condenación eterna. 47. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Ahí está, hermanos, la parte humana. Tenemos que predicar no solamente que el Padre nos dio a su Hijo, que su Hijo, siendo Dios, se hizo carne, y se humilló y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, y que resucitó al tercer día y se sentó a la diestra de Dios, y ahora intercede por nosotros y es nuestro abogado, que es el único mediador entre Dios y los hombres. ¿No es ese el único mensaje que usted y yo tenemos que proclamar para la salvación de las gentes en todo lugar, en cualquier idioma? Tenemos que predicar en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. La persona, si quiere ser salva, después de haber oído el mensaje de salvación, después de haber creído en el Evangelio, que es poder de Dios para salvación, hay que enseñarle a las personas que tienen que arrepentirse. Un ejemplo de esto es Hechos capítulo 2. En Hechos capítulo 2, hermanos, la palabra de Dios es muy clara. Pedro por primera vez predica el mensaje de amor para salvación, el mensaje del Evangelio. Jesús
ese obrador de milagros al que todos conocieron y al que finalmente crucificaron y dieron muerte con el anticipado conocimiento de Dios, resucitó de los muertos. Declarado así el Cristo, el Señor. Versículo 36. Aquí vemos el punto clímax. El objetivo central de toda la disertación de Pedro a los judíos y prosélitos en Pentecostés. Dice aquí: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Este mensaje, hermanos, del Evangelio, este mensaje de la muerte, sepultura y resurrección del Hijo de Dios, que fue declarado Hijo de Dios según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos, fue creído ese día. Y tan fue creído que el versículo 37 Lucas relata: al oír esto, los judíos se compungieron de corazón. Sintieron, hermanos, que una espada traspasaba sus mismas almas. Sintieron, hermanos, que su sistema nervioso colapsaba a causa de darse cuenta que realmente fue Jesús el Hijo Divino de Dios, a quien ellos clavaron y crucificaron, a quienes días antes habían gritado: fuera con este y suéltanos a Barrabás. A quien habían pedido a Pilato: sea crucificado, su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Ahora sienten una herida en el corazón, sienten que una espada ha traspasado sus mismas almas, porque acaban de entender que verdaderamente, como dijo el centurión, este era el Hijo de Dios. Y al darse cuenta, preguntaron y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Es decir, ya entendemos lo que Dios hizo, envió a su Hijo. Ya entendemos lo que Jesús hizo. Como cordero fue llevado al matadero. Ocupó nuestro lugar muriendo por nuestros pecados, para con su sangre redimirnos y rescatarnos del pecado. ¿Qué nos corresponde ahora hacer a nosotros? ¿Se fija usted? La comisión de Lucas, o mejor dicho, la comisión de Jesús, la gran comisión, como Lucas la registra, está por llevarse a cabo. Recuerde la gran comisión. Así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Y, fíjese bien, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Están en Jerusalén, 50 días después de la resurrección de Jesús, 10 días después de la ascensión de Cristo a los cielos. Y Pedro les dijo: arrepentíos. Antes del bautismo, antes de que la persona decida entregar su vida al Señor, tiene que arrepentirse. El Señor Jesús, hermanos, lo dijo con palabras muy sencillas. Lucas 13, del 1 al 5. Solamente leeremos el versículo 3 y versículo 5. Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Hermanos, el arrepentimiento es para salvación. El arrepentimiento, hermanos, como dijeron aquellos hombres fariseos a Pedro, allá en el capítulo 11, usted se acordará, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Como Pablo lo menciona en su segunda carta a los Corintios, el arrepentimiento es para salvación. Hermanos, segunda de Pedro 3:9, el apóstol Pedro sabía que se tenía que predicar el arrepentimiento. Y dice en segunda de Pedro 3:9, en su segunda carta, el apóstol inspirado por Dios, escribe en cumplimiento de esa ordenanza de la gran comisión de que se predique en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. El Señor no retardó su promesa.
según algunos la tiene por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El arrepentimiento no es otra cosa que darse cuenta de la dirección que uno lleva, que uno va camino al infierno, que uno va camino a la muerte segunda, va directo al lago de fuego, será lanzado en ese lugar por pecados propios. Entonces escuchamos del Evangelio. Entonces escuchamos que el Hijo Divino de Dios vino a este mundo como hombre y murió por nosotros en la cruz. Lo creemos. Y porque nos duele que el inocente haya muerto por mis pecados, por los pecados míos. Entonces, hermanos y amigos, nos arrepentimos. Porque el amor de Cristo nos constriñe. Pensando esto, que si Él murió por mí, entonces yo morí. Y murió por mí, para que yo no viva más para mis deseos y mis pasiones, sino para aquel que murió y resucitó por mí. Y esto es cierto de todos los seres humanos. Entonces, hermanos, sí, el hombre tiene que oír para ser salvo. Sí, el hombre tiene que creer para ser salvo. Pero también es necesario enseñarle al hombre que se tiene que arrepentir. Según la Biblia, hermanos, hay muchas maneras de pecar. Número 1, por medio de nuestras palabras. De toda palabra que salga de nuestra boca, habremos de dar cuenta. Número 2, por nuestros hechos. Lo que usted y yo digamos, lo que usted y yo hagamos, dice 2 Corintios 5:10, vamos a ser juzgados por cualquier cosa que hayamos hecho, sea buena o sea mala. La palabra de Dios, hermanos, nos enseña que podemos pecar con nuestras palabras, con nuestros hechos, con nuestros pensamientos. Sermón del Monte. Yo os digo que cualquiera que mira a una mujer y la codicia en su corazón, ya adulteró con ella en su corazón. Sentimientos. El que aborrece a su hermano es homicida, dice Juan en su primera carta. Podemos pecar con nuestras palabras, con nuestros hechos, con nuestros pensamientos, con nuestros sentimientos. Santiago 4:17. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Pecados de omisión. El no cumplir con los mandamientos de Dios. Y, hermanos, sobre todo, la desobediencia. 1 Juan capítulo 3, versículo 4. El pecado es infringir, violar, desobedecer la ley de Dios. Entonces, hermanos, podemos pecar de muchas maneras. En este último punto de desobedecer la ley de Dios, podemos hablar, hermanos, de llevar una falsa religión, de ser parte de una denominación. Explicábamos el día de ayer en la comunidad de Riollos a unas personas que habían sido denominacionales o que han sido denominacionales. ¿Cómo es que el diezmo, hermanos, es pecado? Porque es desobediencia a la ley de Dios. Una ley, el diezmo, que ya fue clavado en la cruz. Lo mismo con respecto al instrumento de música en la adoración. El sustituir, el cambiar los mandamientos de Dios es pecado. Es desobediencia, la desobediencia es pecado. Adán y Eva, hermanos, no necesitaron hacer algo espantoso, algo terrible, como Caín que mató a su hermano. Solo desobedecer. Saúl, hermanos, el rey, en 1 Samuel 15, no necesitó hacer mucho, solamente no hacer lo que Dios le había pedido. La desobediencia, hermanos, es pecado. El sustituir, el cambiar los mandamientos de Dios, es pecado. Hermanos, además de oír, además de creer, además de arrepentirse, el hombre necesita confesar. Quiero, hermanos, que leamos algunos pasajes. Uno de ellos, Mateo capítulo 10, versículos 32 y 33. Usted sabe, es la gran comisión. Jesús ha escogido a 12 apóstoles. Los ha enviado de 2 en 2. Y les advierte con respecto a las persecuciones venideras, cómo es que irán a prisión, cómo es que serán encarcelados, cómo es que incluso algunos serán llevados a muerte. Luego les advierte que no deben temer a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar.
Deben temer más bien a aquel que puede destruir el cuerpo y el alma en el infierno. Y luego en el versículo 32, les dice, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Quiero explicar, hermanos, que esta confesión de fe que se menciona aquí no tiene nada que ver con la supuesta oración del pecador. Mire, yo tengo aquí a la mano, déjenme la encuentro, la supuesta oración del pecador. Creí que la tenía en la mano, hermanos. Pero esa es una oración donde supuestamente uno ora a Jesús para recibir el perdón de sus pecados. Aquí está. Dice así. Fíjese bien que esto es lo que los sectarios y denominacionales enseñan, no lo que la Biblia enseña, para que no se confunda. Esto es lo que ellos dicen. El plan de salvación. ¿Ha decidido usted recibir el don gratuito de Dios? Si está decidido, ore al Señor Jesucristo. Puede hacerlo con sus propias palabras, pero si necesita ayuda, puede hacer suya esta oración del pecador. Hasta viene entre comillas aquí. Señor Jesucristo, sé que soy pecador y que necesito tu perdón. Sé que moriste en la cruz por mí. Me arrepiento de mis pecados y te pido perdón. Declaro que has resucitado y eres el Dios vivo. Te pido que entres en mi corazón y en mi vida. Ahora confío en ti como mi Salvador y prometo seguirte como mi Señor. Gracias por salvarme. Amén. Y luego viene una reflexión para manejar psicológicamente a la persona y hacerle creer que verdaderamente con esa oración fue salvo. Fíjese bien lo que dice. ¿Le ha pedido a Jesucristo que perdone sus pecados? ¿Le ha pedido que lo salve? ¿Le ha dado usted a Jesucristo el control de su vida? Si lo ha hecho, bienvenido a la familia de Dios. ¿Por qué no se detiene un momento para darle gracias a Dios por la salvación? Nada más falso. Ninguna mentira más grande. Eso no es confesar a Jesús. Cuando la Biblia menciona aquí, hermanos, en Mateo capítulo 10, versículos 32 a 33, por eso quise ir al contexto y explicar qué es lo que estaba pasando. Es la comisión limitada. Jesús envía a sus 12 apóstoles de 2 en 2 para predicar el Evangelio, para predicar que el reino de los cielos se ha acercado. Y en el contexto de cómo es que serán llevados a la cárcel, y cómo es que serán llevados incluso a ser azotados, incluso a la muerte, es en este contexto que dice, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Fíjense, hermanos, cómo esto concuerda con el resto del pasaje. Cómo es que algunos de nuestros parientes se van a hacer enemigos por el hecho de que nosotros predicamos el Evangelio, de que nosotros somos cristianos, y haciendo ya una aplicación práctica para nosotros al día de hoy. Ahora, hermanos, en Romanos capítulo 10, versículos del 8 al 10, la palabra de nuestro Dios, hermanos, nos enseña así. Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas.
Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído? ¿Se fija usted? A nuestro Evangelio. ¿Quién ha creído a nuestro Evangelio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Hermanos, aquí está hablando de confesar para ser salvo. Pero uno no va a confesar si primero no cree. Y uno no va a creer si primero no oye. Y uno no va a oír si no hay quien predique. Y nadie va a predicar si nadie fue enviado. Entonces hay que confesar el nombre de Cristo para que las personas escuchen, crean y arrepentidos de sus pecados confiesen su fe en el Señor Jesús como el Cristo resucitado, como el Señor y Dios, como lo hizo Tomás. Y entonces, al confesar ellos, más gente va a oír, más gente va a creer y más gente va a confesar el nombre del Señor y así sucesivamente. A eso se refiere, hermanos, la confesión. De eso está hablando cuando dice a cualquiera que me confiese delante de los hombres o a cualquiera que me negare delante de los hombres. A eso se refiere cuando dice la palabra de Dios que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. También, hermanos, por supuesto, para ser salvo el hombre necesita ser bautizado en la semejanza de la crucifixión de Cristo. Fíjese lo que dice Romanos 6:6 hablando de la forma del Evangelio. Dice ahí en Romanos 6:6, hablando del bautismo, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Ahora bien, en los versículos del 1 al 4, se menciona cómo es que en el bautismo morimos, somos sepultados y resucitados con Cristo. Versículo 6, ya lo leímos, somos crucificados juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Leemos desde el versículo 1 hasta el versículo 4. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Se fija usted? Al ser bautizados en la semejanza de Cristo, somos crucificados juntamente con él, versículo 6. Somos muertos, versículo 4, juntamente con él. Versículos 3 y 4, somos sepultados juntamente con él. Y versículo 4, somos resucitados juntamente con él. Y por la fe en esa resurrección de Cristo, es que nosotros, hermanos, pasamos de muerte a vida. Fíjese cómo lo dice Pablo en Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2 y versículo 12. Sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él. Observe bien. Mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Si una persona, hermanos, no está consciente, si usted se bautizó y no estaba consciente de que iba a ser crucificado juntamente con Cristo, de que iba a morir al pecado y que por eso era una tumba líquida y estaba siendo sepultado y resucitado con Cristo, déjeme le digo con mucho amor y con todo respeto que ese bautismo no es el bautismo bíblico, no es el bautismo que es para salvación, y ese bautismo que usted tuvo no sirve para nada. El bautismo bíblico, hermanos, es en semejanza de lo que Cristo hizo por nosotros. Tenemos que entender que somos crucificados juntamente con Él, somos muertos juntamente con Él, somos sepultados juntamente con Él y somos resucitados juntamente con Él para vivir una vida nueva. Él murió para nunca más volver a morir. Nosotros morimos al pecado para nunca más volver a pecar. Usted puede leer todo el capítulo 6 para darse cuenta de ello. Y ahora vivos para Dios. Ahora, el plan de salvación, hermanos, también enseña como punto número 6. Ya vimos el número 1, oír. Número 2, creer. Número 3, arrepentirse. Número 4, ser bautizado en la semejanza de Cristo. Número
Número 4, confesar. Número 5, ser bautizado en la semejanza de Cristo. Y número 6, hermanos, que el hombre debe ocuparse en su salvación con temor y temblor. Filipenses 2:12. Y debe hacerlo, Hebreos 2 del 1 al 4, con más diligencia. A causa del tiempo, hermanos, solamente voy a dar las citas. Ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor, Filipenses 2:12. Con más diligencia, Hebreos 2 del 1 al 4, para no deslizarnos, para no caer de la gracia, como enseña en Hebreos 12:15 y Gálatas capítulo 5 y versículo 4, para no ser desligados de Cristo. Y por supuesto, para ser salvos y recibir la corona, Mateo 24:13, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Apocalipsis 2:10, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. De nada sirve si usted se bautiza, hermanos, en Cristo. Si usted se bautiza para perdón de sus pecados, para salvación en semejanza de Cristo, si usted no persevera, si usted no está consciente de que la salvación se pierde y que tiene que estar ocupado en ella con temor y temblor. Mismo Pablo, después de muchos años de predicar el Evangelio, de entregarse por completo a la obra de Dios, dice, no que lo haya alcanzado ya, sino que prosigo a la meta. Dice Pablo, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. 1 Corintios 9:27. Como punto final, hermanos, en nuestro estudio, para concluir con esta primera lección, ¿cuál sería la situación del hombre sin la Biblia? Día martes veíamos, sin la Biblia el hombre ignoraría su origen. Sin la Biblia, número 2, el hombre ignoraría que tiene un alma inmortal. Y sin la Biblia, el hombre ignoraría cuánto vale su alma. El día de hoy, jueves, hemos visto que sin la Biblia, el hombre no sabría dónde pasará la eternidad. Y sin la Biblia, el hombre no sabría qué puede hacer para ser salvo. El plan de salvación consiste en oír, creer, arrepentirse, confesar, ser bautizados y ocuparse en su salvación con temor y temblor hasta el día en que, o bien, muramos, o Jesucristo venga antes. Y punto número 6 y último en este estudio, hermanos. Sin la Biblia, el hombre sería presa fácil de toda propaganda religiosa. ¿Se acuerdan ustedes la oración supuesta del pecador que acabo de leer? Muchos hombres y mujeres han muerto creyendo esa falsa doctrina, esa falsa enseñanza. Sin la Biblia, hermanos, el hombre sería presa fácil de toda propaganda religiosa. La oración del pecador solo es un ejemplo de las propagandas falsas religiosas que hay en el mundo. Otra falsa propaganda es una vez salvo, siempre salvo. Vamos a Romanos capítulo 16, versículos 17 y 18. La palabra de Dios, hermanos, enseña lo siguiente. Romanos capítulo 16, los versículos 17 y 18. Ponga mucha atención a lo que la palabra de Dios enseña. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos, en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. ¿Se fija usted, hermano, hermana? ¿Se fija usted, amigo, amiga, que nos escucha? Hay quienes causan divisiones y tropiezo en contra de la doctrina. De esas personas nos tenemos que apartar, porque esas personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios intereses. Y sí hablarán muy dulce, sí serán muy elocuentes, pero lo hacen para engañar los corazones de los ingenuos, de aquellas personas que creen que todos son de Dios, que todas las religiones son buenas, que donde quiera está Dios, es decir, de las personas que no esperan ser engañadas. Entonces, mis amados hermanos y amigos, tenemos que ser desconfiados en lo que respecta a la salvación de nuestras almas. Tenemos que ir a las Escrituras y confirmar si el mensaje que estamos escuchando es de Dios o no lo es.
En Efesios capítulo 4 y versículo 14, mis amados hermanos, la palabra de Dios enseña lo siguiente. Efesios capítulo 4 y versículo 14. Aquí se está hablando de por qué Dios puso en su momento apóstoles y profetas y por qué hasta el día de hoy sigue habiendo evangelistas y pastores y maestros. Estos últimos dos es el mismo grupo de personas. A unos puso como apóstoles, a otros puso como profetas, a otros como evangelistas o predicadores y a otros como pastores y maestros. ¿Por qué fueron puestos por Dios? Versículo 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucias las artimañas del error, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Usted debe ir a los escritos de los apóstoles. Usted debe ir a los escritos de los profetas y confirmar que lo que se le enseña es conforme a la palabra de Dios. Ahora, hermanos, usted debe acercarse a los predicadores o evangelistas. Usted debería de acompañarles a los estudios bíblicos que estos tienen con los inconversos. Usted debería tomar buenas notas cuando el predicador está exponiendo el mensaje de salvación, cuando los ancianos en su congregación están dando las clases bíblicas, porque ese es su deber. Su deber es alimentar, pastorear el rebaño. Tomar buenas notas y ser como los hermanos de Berea, de ir cada día a las Escrituras para ver si lo que les enseñan es verdad o no. Y aprender de ellos cómo enseñar el Evangelio, cómo argumentar contra las falsas doctrinas, cómo defender la sana doctrina en amor, aprender el amor por los perdidos, el amor por la palabra de Dios. Segundo a los Corintios capítulo 11 versículos del 13 al 15. Segunda carta a los Corintios capítulo 11 versículos del 13 al 15. Fíjese bien lo que el apóstol Pablo escribió aquí, inspirado por el Espíritu Santo de nuestro Dios. Segundo a los Corintios 11, 13 al 15. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Este y muchos pasajes más, mis amados hermanos, hablan en relación a cuidarnos de los falsos maestros. Sin la Biblia, hermanos, el hombre ignoraría su origen. Sin la Biblia, el hombre ignoraría que tiene un alma inmortal. Sin la Biblia, el hombre ignoraría cuánto vale su alma. Sin la Biblia, el hombre no sabría dónde pasará la eternidad. Sin la Biblia, el hombre no sabría qué hacer para ser salvo. Oír el Evangelio, creer el Evangelio, arrepentirse, confesar a Jesús como el Cristo, como el Hijo de Dios, como el Señor y Salvador, ser bautizado para el perdón de sus pecados y ocuparse en su salvación con temor y temblor. Sin la Biblia, el hombre sería presa fácil de toda propaganda religiosa. Hermanos, el tiempo se nos ha agotado. Que Dios bendiga su palabra, que Dios bendiga a nuestros hermanos quienes están al frente de este ministerio de mensaje de amor para salvación. Gracias por la oportunidad que han dado a un servidor de exponer nuevamente en este día el mensaje de amor para salvación, con el propósito de que la gente conozca la verdad y por medio de la verdad se salve. Ya no me queda tiempo para hacer una oración final. Les encargo, hermanos, sus oraciones por un servidor y por la iglesia y la obra de Dios en Dolores Hidalgo, Guanajuato. Que Dios bendiga a todo su pueblo.